¿Qué hola, Juan? ¿Cómo estás? Mira, te saludo y te presto un micrófono. Te saludo y te presto un micrófono. Vientos. ¿Qué tal, Arqui? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? Andamos en Chiampiega. Mira, ustedes sí traen pinches Sí venimos preparados hoy. chalecos bien. No, diario. Parecen Power Rangers. Sí, ¿verdad? Juan, pues a ver, fíjense, el día de hoy, jóvenes, se desató una gran polémica el otro día, Juan, que hicimos video aquí en la casa del Pecas, porque mucha gente comentó que sí se podía arreglar lo de la tasa Sí. y se mencionaron varias soluciones, ¿verdad? ¿Cuál era la solución que más mencionaban? Una brida, decían. Una brida flexible. Brida flexible. Sí. ¿Cuáles son esas, Juan? Esa es la solución que tú habías pensado. Sí. De hecho, la solución, la que debe ser correcta, es abrirla para que la descarga caiga directamente como va. Esa es la buena. Esa es la buena. Ajá. Pero ya, como esos nuevos materiales y salen muy buenos, es una opción más viable, más rápida y más económica. Lo que queremos es que quede bien. Sí, va a si quedar tú me bien. dices que quieres romperle, yo le rompo. No, sí queda bien, de cualquiera de las dos maneras queda bien, pero lo correcto es que quedara directa y no... ¿Y por qué nos quedó así, Juan? ¿Qué hicimos mal? Pues nos ha de haber fallado la medida prácticamente en... Sí, ahí Unos centímetros. estábamos contemplando otro modelo de WC. Posiblemente desde ahí se desencadenó todo. ¿Sí? O sea, ¿más Ujú. chico o más grande? Más grande. ¿Más Que grande? tenía más fondo. O sea, porque donde tienes el desplazamiento es en el tanque. Del tanque hacia adelante. Ajá. Bueno, pues vamos a verlo. Sí, tiene solución. Pues la brida ya la tenemos ahí. ¿Así? Sí. A ver, Sí, muéstrame. ayer la sí. traje. Porque es que yo creo que va a servirle mucho a la gente que tenga un problema similar. No, jóvenes, ustedes tienen el mejor camarógrafo del mundo. Adelante, adelante. Ni Ñarritu tiene un tan buen camarógrafo. Ni el Chivo Lubeski es tan buen ¿Qué camarógrafo. tal, ¿cómo se dice? Los highlights, ¿no? Mira, esta viene siendo la famosa brida. Interesante. Y a ver, ¿qué es esto? O sea, explícanos, por favor, usted que es el experto. Pues el experto no soy yo, pero soy el instalador. le hallo. Sí, Oye, hay ¿sí más has o menos le instalado hallo. alguna? Sí, claro. De estos vienen en 4 pulgadas y en 3. ¿Verdad? Normalmente en todos lados las descargas las metemos en 4 pulgadas. Y esta nos va a ayudar aquí para corregir el problema, porque la tubería no la traemos en 4, la traemos en 3 pulgadas porque nos daba problemas a la hora de meter la tubería en el banquetón. Sí, originalmente la instalación trae de 3 pulgadas, entonces si hubiéramos cambiado, ya no nos daban las pendientes, que fue un tema desde Sí, desde el inicios. inicio. Desde el inicio, sí. Exactamente. Entonces, para poder corregir el problema, nomás se le descubre ahí, hay que quitar el WC, desmontarlo, corregirle un poco con una ranura y poner la brida para que cubra el espacio de la ranura, donde la vamos a abrir, al piso, y ya entra prácticamente y podemos jugar el espacio de la descarga, Ok. ¿verdad? ¿Y si es durable la Sí, solución? sí, esta sí, Ok. sí, es muy buena, Brida flexible. sí. Ahí les va el comercialote, señores de Coflex. Si se aumentan las ventas de bridas, me avisan. Pues a darle, Juan. ¿Qué necesitamos? Vamos a ocupar quitarla. Vamos a ver si alcanza. Y es que ahorita que estamos ya con lo de las puertas, vinieron ayer, ¿verdad? Sí, ayer vinieron a tomar medidas para el cancel de baño. ¿Hiciste videos? Entonces sí, eso ya nos implica pues un poco de que
nos estorba aquí. Para tener una puerta cómoda, lo ideal serían 60 centímetros mínimo. Entonces, ahí estamos casi O sea, no pega, pero peligrosamente. Un día que el Pecas llegue medio Medio alborotado o algo, ahí va a estar el riesgo de que... No, y hay que esos cristales. Sí, No, no, un no. testerión o algo, algún cambio de Sí. temperatura que de repente se nos desplace un poquito. oye, ¿cómo les Sí. dijiste que abrieran? Que abriera la puerta. Hacia adentro y hacia afuera. O sea, yo voy a abrirla así. Ujú. O sea, más bien, si te quieres entrar, es hacia adentro. Abres Porque la para puerta. salirte está bien difícil, ¿no? Sí, abres la puerta, entras y ya una vez aquí la regresas. Y para salirte, la abres hacia afuera. Y no sería mejor que se agarrara del fijo Que se agarrara del fijo. para O entrar. sea, hacia acá. Ajá. Mm, Porque lo mejor sí es que se abra hacia afuera, ujú. por el espacio. Sí. Sí, porque si no te vas a tener que Sí, hacer. tienes esa flexibilidad, según yo. Si vas a entrar, abres hacia adentro. Si vas a salir, abres hacia afuera. O sea, pero la única, o sea, para adentro no va a ser porque no va a ser. Tiene que ser para afuera. Está muy panzón el Pecas. Ok. Entonces, tiene que ser para afuera. Si es para afuera, así como la tenemos ahorita, abres así Ujú. y te metes. ¿Ah? De lado. Sí. Te sales así y así que es grabando. Sí. Les va, jóvenes, ¿eh? Doble clic. Bueno, jóvenes, fíjense. O sea, yo jalo la puerta aquí así y fíjate, me tengo que venir hasta acá. Aquí este piecillo ya anda chocando. Entonces abro así y me meto así y cierro. Del otro modo, salgo, me vengo para acá, cierro. Del otro modo, si cambiamos. Ese es como. Ese es cambiándolo, ¿verdad? Haciéndolo. O sea, teniendo las bisagras del lado del fijo, como tú dices. Ajá, era así, ¿verdad? No, no, no. No, ahora sí, cambiando la bisagra, ahora sí, para el lado del fijo, es. Aquí está la cosa esta. Yo me vengo para acá, abro así, me meto, cierro. Ujú. Salgo. ¿Te fijas? Sí. Está más práctico. Porque aquí yo ya, si me quiero secar allá afuera, mira este poquito para atrás, pues yo ya, fíjate. Aquí yo ya, en ese movimiento ya salgo, ¿sabes? Y pues me seco aquí, así, si se me hace poquito espacio adentro. Fíjate, es más natural, pues. La puerta está abierta aquí. Otra vez, abro. El entrar es mucho más natural. Y cierro. Abro, ¿verdad? Salgo y salgo. Del otro modo, fíjate otra vez. Del otro modo, si cambiamos ahora la puerta está para acá, abre para acá. Entonces yo ya no puedo estar aquí cuando abra la puerta. Tengo que estar acá. Ujú. Abro así. Ahora sí, me meto así. Cierro la puerta. ¿Verdad? Ahora quiero salir. Abro. La puerta la tengo aquí, que eso es bastante molesto, ¿va? Entonces, no sé, agarro la toalla, me seco, o me quedo aquí en la orillita, cierro la puerta. O sea, el estar aquí es muy incómodo. ¿Ah? El hacer esto, para ya poder estar libre. O sea, si yo quiero salir del baño, tengo que hacer eso, tengo que abrir, irme a la orilla, cerrar. Y ahora sí. Ahora sí me seco acá. ¿Qué opinan?
Hay que preguntar si es posible poner esas bisagras en el fijo. Sí se pueden. O sea, lo único es que este fijo necesita estabilidad. Exacto. Hay que ponerle un brazo estabilizador. Sí, tenemos que ponerle arriba un soporte. Sí, un brazo estabilizador arriba para que se ponga duro y ya que te pueda aguantar las bisagras. Sí, ¿Va? Hay que hablarles de una vez porque de una vez. son bien buenos y van a querer estar haciéndola hoy. ¿Va? Sí. Ahorita ya están templando ese vidrio. Ok. Si quieres, tú síguele adelante. Sí. Ajá. Parecía que todo estaba bien fácil y no, ¿ah? Estos son los buenos retos, arquitecto. Sí. Bueno, Oye, y yo también me más quedé que nada- pensando si la puerta sí la abrimos a donde era. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿O era mejor ¿La al puerta de revés? madera? Ajá. No, está bien ahí, porque ya hacia el otro lado. Ah, por el Ya. flujo, ¿verdad? Sí, y también Esta va a empezar a exacto, pegarle, que ¿va? vas a darle golpes a la lavadora. Ah, sí es cierto. Sí, pues es que siempre lo pensé en eso. Pero como vi que quedó más adentro, dije, igual y sí aguantaba. Ujú. ¿Ah? Pero ahorita viéndolo por el flujo, está más cómodo, ¿va? Sí. Entrar Es que directo. te das cuenta que ya abre la puerta de aquí y ya entra. Sí, porque si no, Si no, tendrías toda la puerta aquí y vuelves a esta hacer vuelta. más, ahí haces más malabares. Ajá, para entrar. No, sí estuvo bien. Bien. Pensé que me había equivocado, la neta. Acertado ahí. Es que son detalles, pero que No es lo que te digo. te cambian la vida. En estos son los buenos retos. Más que nada los espacios. Sí, hay que ingeniarle muy ¿Te bien. imaginaste que iba a quedar así? No, cuando empezamos a Cuando abrir, vimos, ¿verdad? andábamos así. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Ya veíamos como este espacio para el lavabo, ¿cómo que para la lavadora? No, aquí no cabe, acá tampoco. Y Sí. fíjese, quedó muy bien el espacio. Ah, quedó de lujo. Apenas. Pero todos, y ni te imaginabas el lavadero, ¿va? No, pues es que decían de que no, que nomás va a ser un espacio para... Pero, pues, se imagina uno, ¿cómo? Pues, si yo he visto los lavaderos así o más chiquitos y ya viéndolo ahí, digamos, Natina. Sí, Sí, una chulada. No sabíamos ni que existía, la neta. no, Fue con la marcha. Eso es lo bueno bien. de ver y aprender, ¿no? De Sí. tantos ejemplos que vas viendo, que vas tomando ideas. sí, porque él hasta preguntaba al Arqui, oiga Arqui, ¿cómo va a ir aquí el lavadero? ¿A qué altura lo pongo? ¿O cómo va a quedar aquí? Si tenemos muy poco espacio para la vaciadora ahí, ¿cómo va a quedar? No, así, no hay que dejar así la medida, la llave y ya que... Así Y nos que la Dios pidieron. nos ayude. Así nos la pidieron, así, hay Así que nos la dejarla. pidieron, así Tú dejamos, ya que déjala. vengan a poner la barra, ya solucionamos bien la distancia. Bueno, pues ya que la vi puesta, dije, no, pues ya, Ahí está. al puro fregadazo. Puro fregazo. Y no, quedó bien. Muy bien. ¿Qué sigue entonces? Pues ahora sí deje. Como si no deja poner manos a la obra. Muy bien. ¿No? ¿Por qué te vas a ir? Ah. No, deja bajar la reducción para solucionar. Ah, yo te sigo. Esta es una serie inmersiva, jóvenes. Ustedes es como si estuvieran adentro de mi cerebro. ¿Se acuerdan de la caricatura de Intensamente? Hagan de cuenta que ustedes... ¿Qué hubo, señor Don Juan? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Ando un poquito enfermo, por eso no le doy la mano. Miren nomás, jóvenes. Aquí hay gallinas. ¿Habían visto gallinas y gallos ustedes, así como pericos? Este es un gallo que se cree perico. ¿Desde cuándo se cree perico, señor gallo? Dice que hoy amaneció muy verde. A ver. Papá.
Oye, Juan, y cuando salen olores de las tazas, ¿Qué dice Juan? quedaron bien ¿Cómo selladas. está? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo ve? Alrededor de 6 no llega a su cosa. Se alcanza a ver los edificios que tiene para los tornillos. Ajá. Ahí los estamos Son viendo. donde entra y sienta la taza. Muchas veces nada más se cierra la taza, pero no se sellan esos orificios. Por Ah, eso es cuando los olores. ok. Y ahora le quito la taza y ya le escupo la taza. Ándale. ¿Cómo ve, señor Juan? ¿Usted creyó que iba a quedar así todo esto? Sí. ¿Sí se imaginaba cómo iba a ser Luego, ¿qué será? así? Sí. Está sentándolo en un trapito para que no se raspe la porcelana. Ah, bien, jóvenes. Ya vi cuál es el problema. ¿Estás haciendo el detalle? Sí. A ver, según yo, sí es así, ¿no? Sí. Tienes el fijo de este lado y abres la puerta hacia... Sí, ¿Sí, no? exacto. Pongan atención, jóvenes. Ok, a ver. Entonces, para enviárselos. Ujú. Y si te fijas, siguen la misma lógica las dos puertas. Exacto. ¿Va? O sea, jalas y entras. Ujú. Jalas y entras. Exacto. ¿Va? Sí. En la misma dirección. Ustedes no lo habían notado, ¿eh? Pónganse truchas. Fíjense que siempre la repetición es la clave del éxito. No que vamos a poner una cosa y ahora lo vamos a hacer así. No, cabrón. Si funciona, no le cambies, dicen. Ajá. Sí, es que es el mismo criterio, ¿no? Es como que, ay, mira, me gustó mucho la cocina blanca. Ahora vamos a hacer las manos verde. Ajá. ¿No? ¿Sabes? Si ya te funcionó, Se quedó bien blanco. pues, sigue ahí, sigue por esa misma. Ay, este blanco es como clínico, ¿eh? Fíjense. Ahí está el surponiente. Es el surponiente y no se siente. ¿Y sabes, Pecas, que nos venimos a su casa? Sí, sí sabe. Ahorita vamos a ir a echarle una visitada ya a la obra. Es que por eso no había venido cuando no está el Pecas, porque yo sé que van a decir, ¿y dónde está el Pecas? Chambeando, Pues chambeando. ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Que nomás está aquí en este show? Pues no. Muy importante, ¿no? La limpieza siempre antes de cada proceso. Sí. Y le pusieron ese taponcito para que nada entre, va y tape. Exactamente. Como cierta ocasión.
¿Mandé? Como en cierta ocasión nos pasó. ¿A quién fue? Imagínate. Al mero dueño se le fue. Hola, señora. ¿Cómo está? Qué bueno. ¿Viene en Hola, hola. representación del señor Pecas? Sí, ¿Cómo está? bien, Bien también. qué Le bueno. vamos a poner el micrófono. ¿Y este bebé? Me ve, saluda. Bebé, Dile ya hola. te hemos visto crecer, ¿eh? Ya estás más grandecito. ¿Estás comiendo? Dile sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Torta ahogada? No, todavía no. ¿Todavía no? Pagada No, todavía no. qué bonito. Van a Pues- ocupar las llaves de allá o de acá para traérselas. ¿Las llaves? No. Ah, ok. Nada más vamos a hacer el movimiento del WC Moverlo ok. un poquito para atrás. Ah, está bien. Ah, Sí. con eso. los centímetros importan. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Pues que sí. Claro. Que sí. Y Claro sobre que sí, todo tiene mucho que ver. en un espacio, Espacio pequeño. reducido, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo fregando? No, hombre, 5 centímetros en este baño son oro. Sí. Oro molido. A ver, quiero saber qué está pasando. Ahí le voy, poquito. Ingeniero, por favor, nárrenos qué está haciendo. Mira, ahí está. Tira. Así que bien friegan, ¿va? Pero No, prácticamente eso es lo que nos quedó desplazado. Porque este tubo viene directo desde la descarga del bajante de allá. ok. Entonces no le pudimos meter uno de 4 porque ya ve que nos estorbaban las alturas. Ok. Para poder ocultarlo y tuvimos que meterlo de 3. Está alineado con el otro. Sí, prácticamente viene directo desde allá. ¿Ah, sí? Aquí sale Sí. derecho. Por aquí viene. Que de hecho, apenitas nos libraba el El banquetón, ¿va? sí, exactamente. Ya, por eso se ve medio gordito el banquetón, ¿va? Sí. No se crean, está bien. Mira qué bien hicieron esto, ¿va? Sí, haz de cuenta que el piso salía casi al ras del tubo. Ajá. O sea, nada más lo que agarró de adhesivo y ahí va el codo Con del razón. bajante. Viene lo más directo, lo más recto, la descarga, a donde estaba el anterior bajante. Ya entendí. O sea, no está aleatorio ahí, pues, o sea, No. es donde estaba. Donde nos dio prácticamente así la medida quedó aquí. Ok. Para no meterle más codos o escuadras para que caiga directa. Como es de 3 pulgadas, Ajá. es lo más directo que se pueda dejar la descarga. Interesante. Ok. Entonces sí se puede recorrer eso. ¿Sí? Eso es lo que te da de flexibilidad la brida. Sí. Ok. No, pues muy buenos. A ver, ¿cuánto mide? Son 3 centímetros lo que tenemos de desfase. Muy buenos. Muy buenos. ¿Y cuánto sería el máximo que le podrías hacer el giro a este? Ya no más de 5 centímetros, ya no, ya eso ya es prácticamente ya es imposible, porque se nos cierra demasiado la Ya. descarga. ¿Se alcanza a ver? Sí. Se nos cierra la descarga y como aquí no abre, Ujú. eso es lo que, digamos, para evitar eso, se le tiene que abrir, Ok. ¿verdad? Para que la descarga entre y nos alcance a O sea, ¿eso lo vas a romper? reducir, sí. Sí. Si ocupo abrirle aquí, porque así Y ahí embona la prácticamente, frida. la frida, para que la brida no se nos vaya a cerrar, Ah, ya te ¿verdad? entendí. La vamos a abrir para que la brida entre. ¿Y cómo vas a pegar? Bueno, vamos a verlo. Ah, porque yo no sé cómo le vas a hacer. Sí. Qué bueno que vine. Yo estaba bien a gusto, jóvenes, tomándome mi tecito. Es que, como usted sabe, me enfermé. Te hizo daño la enfriada. Sí, mucho Nueva York, jóvenes. Yo soy gente humilde de Sinaloa. Yo no le sé a los fríos. Yo puro 40 grados para arriba. Pura calidez. Sí. Yo ya con 20 grados me enfermo. Oye, qué loco que ayer llovió, Está ¿verdad? raro, ¿verdad? De hecho, tiene desde la semana pasada. Lloviendo. Digo, yo tampoco estuve, pero, Pero me pero contaron. me contaron. ¿Qué significa? ¿Que va a ser un año de muchas lluvias? Ojalá, ¿no?
Yo digo que se vayan a su tienda más cercana a impermeabilizar su Sí. casa con Fester. Les vamos a Voy a recomendar sacarle un una. poquito polvo. Sí. Me voy a sacar polvo. Digo. ¿Te lo vas a sacar? Bueno, Te voy a sacar polvo. mire, ya le toca el micrófono a usted. Ya nos puede contar chistes, Sí, ¿verdad? todo lo que usted Por quiera. más rápido el tiempo. Sí. O sea, ¿y cómo pega la brida al PVC? Con tornillo. Al PVC, tú dices. Al PVC, según yo, solo a Es que ahorita presión. está rompiendo el piso. Ajá. Según yo, a presión, nada más. Al PVC. Es que la brida entra en el PVC. ¿ah? Ujú. Entonces la brida pues ya no puede salir nada. Ajá. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces lo único que está haciendo es abriendo ¿cómo? para que la brida entre. Como los empaques que tienen las salidas del... Digo, esto casi no permite ver. Pero tenemos unos empaques que le llaman empaque chupón para esta salida. Entonces, quiero creer que la brida funciona igual. Crea un empaque, un sello. No fue muy claro ahí. A ver si este nos permite ver un poco mejor ese... Mira, este es un empaque chupón. Ajá. Entonces funciona similar la brida, según yo. Este es el tubo de PVC, el empaque y el céspol. Entonces va a llevar un empaque la brida, La brida más bien funciona como empaque. como empaque. Ajá. Así es como según yo. Y ya la brida al piso la fijaría con taquetes Ok. Para que no se mueva. para que no se mueva. Que aquí tiene las perforaciones. Ok. Entonces la brida va así, ¿no? ¿Sí? Así, supongamos que este es el tubo. Este es el tubo, sienta la brida, la fija con los taquetes y enseguida viene el mueble. Pero pues sí va a tener la inclinación, ¿no? Porque va a hacer esto. Exacto. O sea, va a hacer algo así. Ajá. O sea, el tubo no se mueve, lo que se tiene que mover es la brida. Mira, no muevas Ya. Ajá. O sea, tiene que quedar algo así la brida. ¿O qué? Algo así. Lo que dice Juan es que no la puede doblar de más para no cerrar Ajá. el diámetro. Sí. Esa es la cuestión. Está interesante, ¿no? Cómo Ujú. te permite sin hacer tanto Pero no se relajo. puede doblar tanto, ¿va? Entonces, todavía tengo la duda de que dice el 3 centímetros, pero, o sea, esto no se va a mover 3 centímetros para acá, ¿o sí? Ahorita que la presente, a ver cómo va. ¿Verdad? ¿Va a romper todo? No, si se hace una media caña. Se corta el nivel del codo y se... Es que la brida tiene la facilidad que se le puede hacer un corte de caña. Se saca la medida, la distancia de la altura Ujú. y se hace una media caña. Y la media caña hace que gire para que se ajuste al codo. O sea, le corta aquí. Al pedazo una vez, una media caña, Ujú. y ya hace esto. Se la fuerza todo así. Ya con el corte, ahorita no se puede porque está rígido. Pero ya haciendo tiene el que corte, cortar. se le hace el corte de caña y ya queda directo. Ya se ajusta a los 2, 3, 4 centímetros a poquito. Ok. Y ya cuando ya queda bien sellada. Porque de hecho lleva taquetes, va taqueteada y va sellada por acá. ¿Para qué? Para que cuando haga la descarga no salga nada. No lo empuje No y empuje la para afuera. selle bien. Exactamente. Es que así como está ahorita, pues no se puede recorrer nada.
No, pero a la hora que se fija esto, ya se le pone el cemento blanco o esta punta selladora. Ujú. Y esa ya queda fija, haz de cuenta que va a quedar así, esta, sellada. Lo que es esta parte, el piso con el terminado. Y ya queda sellado, ya no sale nada de olores ni nada. Precisamente es para eso, para poder maniobrar así. Y ya con esto no necesita el cuello de cera. No, pues se va a poner por fuera. Ok. Esto ya entra directo a la tapa Ya. y ya se quita el problema. Ok. Y si está diseñada para eso, Sí, precisamente es para eso. así para que la cortes así. Para cortarlo, para hacer. Porque hay muchas veces que es colado. Y el colado pues no se puede ranurar tan fácilmente. Ujú. Y para eso son las jibas hechas. Son Ya. especiales, especialmente para eso. Porque la otra es la sencilla, nomás la cera de cuello. Ujú. Porque viene el nivel. Ya nomás es la guía y entra directo. Sí, lo único que hace es sellar. Sería exactamente. Y esta hace lo mismo pero por abajo. Ya. Por abajo sí, sí, en el piso Ujú. y en la taza. Ok. Y con eso se quita el problema. Muy bien. Qué fácil suena, ¿verdad? Sí, es que a veces queda cualquier cosita que son 2-3 centímetros. Que queda Pues imagínate, desplazado. voy a romper todo para mover el codo completo. Sí. Va a ser un desastre. Y con eso es para evitar eso. Ok. ¿Y si no tuvieras que mover, de todos modos es recomendable ponerla o no es necesario? No. De hecho, esta nomás es para esas ocasiones. Ok. ¿Por qué? Porque como viene cerrada a 3 pulgadas Ajá. y el otro viene a 4, Sí. pues le queda hasta flojo por dentro Ok. del codo del tubo, queda bien flojo. Ahí va. ¿Me puedo asomar, Juan? A ver, ¿qué está pasando aquí? Gracias. ¿Qué sí? No. Díganos la explicación. Es el espacio que nos quedaba de excedente, se lo rebajamos para que a la hora que metamos la brida no se nos vaya a reducir el espacio. Entonces la brida anteriormente, si lo dejáramos normal, y ese es el espacio que nos va a dejar recuperar. Y ya de aquí ya no se nos redució el espacio. Ah, ya. No sé si Ya alcanza te a la ver. capté. A ver, póntelo ahí. Se le rompiste un poquito. Sí, el espacio que le dibujamos hace rato, Ajá. son unos 3 centímetros, que es todo esto, Sí. ¿verdad? Y eso nos sirve para que a la hora que metamos la brida no se nos vaya a reducir aquí el espacio así, Ok. Y ¿sí? eso es de puro firme, pues. Sí, ya entra la brida como normalmente va, y para recuperar el espacio desfasado nomás le recorre así. Chulada. Y no se cierra mucho. Y ya no se cierra de aquí. Ajá. Se cierra un poquito de adelante, ¿va? Pero De acá no. se recupera. Nada más de aquí se desfasa. Esperemos Ya. que el Pecas no sea muy potente nomás. Ah, Bien, esto sí me va. Que come mucho caldito. ok. Perfecto, ya te entendí. Y gracias Es a que que es sí. profunda, pues no Sí, y es que sella bien, si, pues. si no le rebajamos ahí, haga de cuenta un área esto, Claro. ¿verdad? Ahí sí Se reduces. Sí. Ah, Por eso nos ayuda a recortar el espacio para que a la hora que recorramos no se doble la parte de aquí. está perfecto. Ok. Y ya eso es lo que tú mides que es lo más que puede dar. Sí, lo que recorre la brida, ya más de 5 centímetros, ahí sí ya, eso ya es muy Pero excesivo. ¿a poco eso ya son 5 centímetros? No, estos son 3 Son centímetros. 3, ¿va? Ajá. Ya más de 5 pues ya es imposible, ya hay que abrirle más hacia abajo, Ya. ¿verdad? Para que la descarga quede más recta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer.
Vamos a marcar. Este ya es un tutorial de cómo instalar Ujú. una brida. Saludos a los que lo están viendo como dentro de un año. Que busquen ahí cómo solucionar desplazamiento del tubo en una Que salida. están encontrando una solución Sí, Sí. con una brida flexible. con una brida Sí. flexible. Porque es de manera que no le mete una brida. Ujú. Únicamente se hace la media caña, pero más profunda. ¿A eso le llamas media caña? Eso le llamamos la media caña. Ok. Ya cuando no tenemos la brida, se le hace nada más profunda la brida para que quede más. Pero Más ¿y el tubo vertical. cómo? Queda en vertical el corte. Conforme se va haciendo la ranura de la media caña, se corta el tubo al ras y ya queda más vertical. Sin la brida. Pero y no se sale ahí ¿No? ¿cómo lo sellas? Porque aquí todo que está quedando sellado por la Sí. brida. Pero sin Sí. la brida. Sin la brida hay que resellarle con el mismo cemento y sellador Ok. en lo que se ranura. Ajá. Para que a la hora de la descarga no se vaya hacia atrás del tubo, digamos, hacia el hormigón. Sí. No se humedezca. Con el mismo Sí, prácticamente tienes que impermeabilizar eso, Sí. pues. bueno, nosotros le echamos cuando hacemos que se tiene que hacer o no hay otra opción. En la media caña le rezanamos con el mismo cemento blanco y con sellador. Ok. Y ya después ahí le queda bien ahí, impermeable. Sí mejoró un buen. Tampoco no tiene que estar bien pegada, ¿va? Porque la tapa luego no va a quedar bien, ¿va? Ujú. Y si se alcanza a percibir, va un poquito más despacio ahí. Sí. Si te fijas, ya quedó antes de la línea, ¿va? Esta. Sí. Eso ya con tu mente juega que tienes como todo este espacio para entrar. Excelente, jóvenes. Necesito desde más. ¿Sí te da 60? A ver. Ándale, tiene un poquito de juego porque va más atrás. Sí, ¿No? no se va a hacer otro lugar. Va a ser al revés. El fijo trae 25. Trae Según yo sí va. 28. A ver. Dame un segundo. Sí, 28 de fijo. 28 de fijo. ¿No? Entonces la puerta abriría así. Fíjate, ábrela. En los 60. Sí le pega, ¿va?
O sea, va a pegar, ¿verdad? Va a pegar. Y del otro lado no pega. O también pega. De acá no pega, ¿va? Pero fíjate, así quédate. Mira, ciérrala. Yo tendría que hacer esto, ¿va? Mira, ábrela. Sí, lo que te digo. Aquí abres hacia adentro. Para entrar a la regadera. A ver si quieres salte, Juan. Y pon la cinta como si fuéramos a entrar. Ajá, los 60. Entonces, ábrela hacia adentro, por favor. Vamos a suponer que todo esto no existe. Ajá, ¿ves? Pásame. Ajá. Ábrela. Entonces yo hacia adentro entro. Entro aquí. Me pego un poco para acá. Pero es que eso es lo que voy. Para cerrarla está bien difícil. Mira, Martín. Sí. ¿Sabes? Para cerrar. Para cerrarla está cabrón. Tienes que servir la paz. Sí. Hice una noche de cervezas. No, a ver. Entonces, no, es que esa no te da. Bueno, te da, pero abriéndola. A ver, ábrela hacia afuera. Lo que habíamos visto. Mira, así sí te da. Así sí. ¿Ah? Sí, tienes que dar un paso hacia... Me pego Hacia aquí allá. y le paso. ¿Ah? Y ya entré. Entonces, ¿de dónde te tienes que poner? Aquí están los 50. Te recorres hasta atrás. Penitas. Digo, te tiene chance de meterte hacia acá. Ahí tendría que ser. Tenías que recorrer hacia acá. Y aquí lo libra bien. Entonces sí. 50. Y para afuera igual. Sí, son los... Sí. Pues es buena opción. 50. Hecho. 50 y ya te quedarían 38 entonces de fijo. ¿Ah, va? Ok. Bueno, jóvenes. Entonces así quedamos. ¿Se Sí. los mandas? Jóvenes, esto se está poniendo muy cardíaco. Cota Paredes, adelante.